o algo parecido por ahí al lado. Vale. Ahora tenemos, ahora Pedro. Ahora. A ver, ahora estamos bien. Bueno, Pedro, de verdad que ahora mismo, a ver, quiero que sepa la audiencia que Pedro y yo pues nos conocemos de hace tiempo, somos Sí. amigos. Tuve la ocasión de que me quedé con la iglesia de Ocharcoaga y le llamé, y creo que fue la primera vez que viniste para Bilbao, que te estamos hablando ya hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años ya. Y yo recuerdo que a la iglesia de Arcuaga fui con 21 años y Claro, tengo claro. 37 voy a hacer. Pues ya ves si hace años, hace años. Y de Sí, verdad que lo usó Dios poderosamente y todavía me acuerdo de tu mensaje, Pedro. Predicaste gloria a Dios. De Job. Qué bien. Y me quedó marcado, chacho, me quedó muy marcado ese mensaje, ¿eh? Cómo te usó Dios de una manera extraordinaria. Y Gloria de a verdad que Dios. siento estoy muy emocionado ahora mismo porque has aceptado el estar aquí conmigo, con la audiencia, Gracias. y para mí es un inmenso honor que estés aquí conmigo. De verdad que es un inmenso honor. Por eso digo que siento Para esa mí. emoción de que estés aquí conmigo. Bueno, Gracias. es un programa que llevamos haciendo un tiempo, estamos invitando a hombres pues que están siendo usados, de Filadelfia, por supuesto, y, bueno, siempre hacemos una serie de preguntas, porque claro, nos ven desde muchos lugares, Pedro, nos ven desde de toda la parte del mundo, ¿vale? Desde Chile, Miami, Nicaragua, Salvador, o sea, nos ven desde muchos sitios, ¿vale? De Francia, por ejemplo. Entonces, claro, algunos dirán, ¿quién es Pedro Losada? Así que yo siempre hago la primera pregunta que es, ¿qué tal estás? Bien. Muy bien, Jesús. Me alegra oírte, que estás bien. Eh, Queremos hacerte, pues para poder conocerte un poquito más, queremos preguntarte cómo conociste al Señor y cuánto tiempo llevas en el ministerio. Bueno, conocí al Señor, acepté al Señor con 11 años y no creo que haya tenido un encuentro con 11 años porque luego me aparté muy rápido y a los 13, ya casi 14, es cuando tuve un encuentro poderoso con el Espíritu Santo y a partir de ahí pues conocí al Señor de una manera muy íntima y luego pues a los 18 años el Señor me llamó al ministerio y hoy tengo casi 37, de esto hace ya casi, no, hace 18 años y pico, o sea que de ministerio, 18 años sirviendo al Señor en el ministerio y de cristiano desde los 13, 14 años Qué de bueno, edad. increíble. Queremos saber también cuántas iglesias has pastoreado y también que nos confieses aquí, entre amigos, alguna experiencia que haya sido con el Señor que te ha marcado o algo que hayas sentido, algo que digas, esto me ha marcado, esta gloria, esta presencia, algo que te haya impactado. Pues bueno, de iglesias he pastoreado pocas porque como el Señor me dio el ministerio de la palabra, Ujú. lo mío ha sido, como bien sabe nuestra obra, viajar a diferentes lugares de España y bueno, el Señor ha tenido un bien también enviarme a algún sitio fuera de España, pero más Ujú. bien es España. Ujú. Entonces, he pastoreado, entré con 23 años, creo que fue a la iglesia de Aluche, estuve un año y pico, Ujú. luego seguí viajando y a los 29 años, estuve unos años viajando y predicando, a los 29 años entré en la iglesia de Aranjuez, en la cual he permanecido de pastor durante 7 años y 4 meses. Y hace 2 meses Increíble. salimos, Ujú. pero de allí levantemos una pequeña obra no gitana Ujú. que la llevo pastoreando 2 años. Muy bien. O sea que Y estás entonces todavía ahora como pastor, ahora en una iglesita. en una iglesita pequeñita, Ujú. no gitana, que también hay algún gitano, pero más Ujú. bien está dedicada al mundo amigo Ujú. para que conozcan al Señor. Y ahí llevo ya 2 años de pastor también. En total, casi 11 años de pastor. Increíble. Sabemos que en Aranjuez, bueno, te quieren mucho porque yo sé que lo vi, que querías salirte y te lo impidieron la iglesia totalmente. Sí, Dijeron, tú no te vas. eso fue cuando tenía 2 años y 7 meses de pastor.
confundí el cansancio Ujú. con salir. Y no necesitaba salir, necesitaba descansar. Qué bueno. Porque era mucho trabajo, porque Claro. era salir fuera a predicar, venir de predicar, por ejemplo, Barcelona, Valencia, etcétera. Y luego prepararme los estudios que estaba dando la iglesia, con ello también el mensaje del domingo, más otro mensaje también entre semana, las visitas, las oraciones, los ayunos. Entonces, claro, estaba muy, muy, muy cansado. Y confundí el cansancio con la salida. Que yo animo a todo pastor que no salga deprisa, Qué bien. porque de hecho me di cuenta que el Señor no quería que saliese. De hecho, el Señor me habló cosas muy fuertes. Me quedé y viví 5 años, llevaba 2 años y 7 meses y me quedé como 5 años y 5 años más. Y fue más incluso que los 2 años y los 7 meses. Más gloria de Dios, más bendición, más mensajes, más... O sea que me estaba equivocando por el cansancio. Y por eso animo también a todo pastor bueno, que esté tranquilo y cuando a veces confundimos el cansancio con la salida y muchos Claro. dicen, no, Dios quiere que me salga. No, Dios quiere que descanses un poco, pero no que Es te verdad. salga. Es verdad que hay veces que vivimos tan... Claro, los pastores no nos entregamos al 100% para el pueblo de Dios y nos olvidamos de que somos humanos, que claro, y tienes razón que lo confundimos el cansancio con el creemos que es Dios y muchas veces... Por eso muchas veces creo que Dios usa la iglesia también para decir, no, que no es tu tiempo, tranquilo, vete a descansar y Claro. luego vuelves. Y ahí está el fruto, que después ha Sí, seguido no, 5 años más. el tío Alfredo, era un anciano de la obra y obrero de la iglesia de Aranjuez, ya se fue con el Señor, está con Ujú. él me dijo, dice, no necesitas salir, hijo, necesitas descansar y la iglesia te va a dar un mes. Me vine a Madrid, estuve un mes, descansé, me repuse, volví de nuevo, me tiré 5 años más y precisamente hacía lo mismo. Salía afuera, predicaba, inclusive a partir de ahí fui a otras naciones, Ujú. como me fui a Estados Unidos, me fui a Alemania, me fui a República Dominicana 13 días y, y venía y seguía predicando y por España y ya no me cansé más, pero necesitaba descansar y luego gestionar todo eso que estaba haciendo pues de una manera que no menguara mi fuerza y no menguara mi energía. Mm. Ahí, a ese punto queríamos llegar, porque tengo oídas también que has viajado por diferentes lugares del mundo, lo que has nombrado, y, y cómo has visto por allí, tú que has salido fuera de España y has ido a otras naciones, cómo has visto la obra del Señor por lugares como República Dominicana, Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? República Dominicana tiene mucha hambre de Dios, pero República Dominicana es como el pueblo gitano. Ujú. Es una nación, pero en un momento te conocen todos. Es como cuando alguien viene a Filadelfia, si nos gusta, en un segundo todo el mundo le conoce y gusta a todo el mundo. Ya. E inclusive el gitano que no va al culto respeta a Dios porque tiene un tío pastor, o su padre pastor, o su abuelo pastor, etcétera. Ujú. Allí todo el mundo, por lo menos de boca, todos respetan a Dios, hablan del Señor, porque lo que conoce uno lo conocen todos. Es una Claro. nación bendecida, muy grande, pero eso ocurre porque tienen muchas formas nuestras. Y luego Ujú. vi, pues, en la palabra disfrutan y tal. Y en Estados Unidos, pues claro, los que me llamaron no eran nativos de Estados Unidos, sino que eran inmigrantes. Ujú. Me llamó el pastor Isaí, que lleva muchos años allí en Estados Unidos, Ujú. pero es de México. Y fui a iglesias prácticamente de pastores que eran de México o de otros sitios que llevan muchos años allí, inclusive hablan en inglés y español, pero no son norteamericanos, sino que son Claro. inmigrantes que están viviendo allí hace muchísimos años. Y bueno, vi mucha hambre de Dios también, mucho amor, mucho cariño y mucha bendición, mucha bendición. Qué bueno. Amén. Y la siguiente pregunta es, Pedro, que queremos que nos cuentes un poquito si has tenido, qué experiencia has tenido con Dios, algo que te haya impactado, que ha marcado tu vida. Queremos que nos lo cuentes. Bueno, hay muchas experiencias que he tenido con el Señor en oración, porque no existe una experiencia con Dios sin que en medio esté la oración. Amén. Y, y, bueno, me acuerdo una vez orando, de algunas que me acuerdo, ¿no?
le decía al Señor, úsame, 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 háblame por favor porque quiero que me uses. Y al otro día estaba en un mercado en Guadalajara, aquí en Madrid, yo tendría 14, 15, entre 14 y 15, 16, no recuerdo bien. Y estaba sentado y se acercó una amiga, sería una hermana, sería de República Dominicana, más o menos de esas partes por el color de piel, Ujú. se paró enfrente de mí y salió hablando en lenguas. Entonces, después de hablar en lenguas, me profetizó y me dijo, yo te usaré y muchos escucharán mi palabra a través de ti y te levantaré como un hombre de Dios. Me dijo un nombre bíblico, pero que me lo reservo. Sí. Te levantaré como un hombre de Dios y te usaré en mi palabra. Y claro, eso fue impactante porque yo por la noche le había pedido al Señor que me hablase. Otra de las veces estaba orando, buscando al Señor en el comedor y literalmente sentí como Jesús estaba enfrente de mí, caí de rodillas y me llenó el Señor de un amor tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que llegué a amar a personas que normalmente me costaría amar por el Impresionante. carácter de ellos. Entonces entendí que el Señor sí los amaba. Impresio- Es impresionante, impresionante. Sí que es cierto que es verdad que tenemos Mira, un... ha Sí, dicho un hermano, como Juan Bautista te usa el Señor, Pedro. Ese es el personaje que me dijo la hermana. increíble. Te In- levantaré como Juan Bautista. Por confirmación. Mm. Por eso le he dicho, si no, no lo hubiese dicho. Sí que es cierto que ahí vemos a Dios, ¿verdad? La mano de Dios, porque, claro, oraciones que son secretas, que son tan secretas que solamente Dios y nosotros las sabemos, pero que después venga un hombre de afuera, una mujer, y te diga lo que tú has dicho al secreto a Dios, eso es impresionante, eso es impactante, eso es impactante, ¿Verdad? eso es impactante. Qué bueno, es una bendición. La verdad, Pedro, Sí, que mira, antes de que te conectaras, hemos visto que hay mucha hambre de Dios, muchísima. Antes lo has dicho tú, hay mucha hambre de Dios y hay mucha necesidad de Dios también. Eh, ha venido, bueno, ha habido, antes de que te conectaras, una cantidad de peticiones de oración de diferentes índoles, ¿vale? De diferentes casos, que ahí he salido quebrantado diciendo, Señor, tu pueblo te necesita, tu pueblo te amén. necesita. Y mucho, Y mucho, ¿verdad? y mucho. Tú ves esa necesidad, ¿verdad? En el pueblo. Mm. De hecho, últimamente cuando vemos una iglesia fría, la gente suele decir, está muy fría, está mal en Dios. Tendríamos que cambiar el lenguaje y decir, tiene mucha necesidad de Dios. Sí, señor. Porque si cambiamos el lenguaje y hacemos creer a las personas que tienen necesidad de Dios, y ellos claman a Dios, y Dios se hace presente, Mm, todos tendrán hambre de Dios. es verdad, es Entonces hay mucha necesidad de Dios en todos los sitios, en todos los ámbitos, no solo en la iglesia, también en el mundo, sobre todo en él, hay mucha necesidad de Dios. Y nosotros debemos procurar llenarnos del poder del Espíritu Santo, qué bueno, porque el amén. mundo necesita hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu de Dios. Impresionante, es cierto. Y es así. Y de verdad que Dios nos utilice y tenga misericordia de nosotros, porque es así en el pueblo, pues está esperando pues ese maná del cielo, porque creemos que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para llegar donde nadie puede llegar. ¿Verdad? Amén. Así que, ¿Verdad? Pedro, de verdad que te damos las gracias, yo sinceramente, ¿vale? Y doy gracias a Dios, yo doy gracias a Dios muchas veces por levantar a hombres de Dios como vosotros, que sois utilizados y no sabéis el bien que podéis hacer al pueblo de Dios con su palabra, porque es palabra de Dios, a través de vosotros. Y, y de verdad que doy gracias a Dios por vosotros, de verdad, doy gracias a Dios por vuestros ministerios, Gracias, Jesús. porque os necesitamos, de verdad que os necesitamos. Os Gloria a necesitamos. Dios. ¿Eh? Así que, mira, yo no quiero robar más tiempo, porque después, Pedro, después del mensaje, siempre luego vas a hacer una oración por todas estas peticiones que te he hablado, pero después también va a haber una ronda de preguntas, ¿vale? Así que yo ya me callo, te quiero dejar plaza para que compartas con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón, y como he dicho antes, hay mucho pueblo que necesita oír la voz de Dios, ¿vale? Amén. Así que, Pedro, yo ya me callo,
te dejo de hacerte preguntas y te dejo ya que comparta lo que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros. Amén. Amén. Pues que Dios os bendiga a todas las personas que están conectados y a mi hermano Jesús, que es un siervo fiel del Señor, usado por el Espíritu de Dios para bendecir la obra de Dios. Y me gustaría compartir un tiempo con vosotros de la palabra del Señor. Amén. Siempre le doy, como todo siervo de Dios, mucha importancia a la Biblia, la palabra de Dios. Porque creo que sin ella, sin este precioso libro del Espíritu Santo, pues no podemos conocer a Dios, porque la creación te puede mostrar el poder de Dios, pero la creación nunca te dirá que Dios sangró por ti, que Dios murió por ti y que Dios resucitó por ti. Es la Biblia quien te dice que Jesús murió por ti, Jesús va a volver, Jesús es Dios. Te habla de la iglesia, te habla del arrebatamiento, te habla de la vida en santidad. La creación te puede hablar de la sabiduría y el poder de Dios, pero no te habla de la santidad de Dios, no te habla de la muerte vicaria de Cristo, de la sustitución de Cristo en la cruz. La palabra del Señor sí te habla de él. Y por eso me gustaría estar compartiendo un verso de la palabra en Hebreos, capítulo 4 y verso 12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí la Escritura dice que la Biblia es una espada, más cortante que toda espada de doble filo. Pero si nos vamos a Santiago, capítulo 1, dice el apóstol, el que oye la palabra y no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, y cuando se va, se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. El apóstol a los hebreos dice que la Biblia es espada, pero Santiago dice que la Biblia es un espejo. Es espada que traspasa el alma y el espíritu. Es tremendo la capacidad que tiene la Biblia de entrar en el interior del hombre. Pero es espejo que también muestra al hombre la deficiencia de él y su pecado, para que éste pueda volver al Dios de la palabra. Pero si nos vamos a Primera de Pedro, dice el apóstol, ustedes han renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El autor de los Hebreos dice que la Biblia es espada. Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla. ¿Por qué dice ahora que es semilla? Porque no hay nada más poderoso que una semilla. Te puedes fijar en la carretera y pasan los trailers por encima de ella y no la rompen. Pero fíjate en el borde de la carretera y la vas a ver agrietada y un poquito de hierba que sale de ella. Lo que no ha podido hacer el peso del tráiler lo ha hecho la pequeña semilla que contenía vida dentro de ella. Porque el hombre de Dios no conoce a Dios a base del peso de una administración humana, sino a base de la semilla que contiene la vida de Dios por medio de la palabra de Dios. Y cuando esta palabra entra dentro del corazón, la vida de Dios se manifiesta desde el interior hacia afuera. No es que nos convirtamos en cristianos porque pongan una disciplina encima nuestra y el peso de la disciplina esté ahí, sino que nos sometemos a la disciplina cuando primero hay vida dentro, porque si no hay vida dentro, la disciplina no reproduce la regeneración. La regeneración lo produce la semilla de la palabra de Dios que contiene dentro de ella la vida del Dios mismo para reproducir la vida de la propia semilla. ¿Y por qué Dios ha escogido una semilla? Porque cuando Dios creó a Adán le dijo que se reprodujera a través de una semilla. La semilla se reproduce según su género. Por eso Adán cuando peca y tiene un hijo que se llama Caín, este empieza a pecar contra el Señor. Porque los hombres ahora se reproducen de acuerdo a la semilla de Adán. ¿Qué es lo que tiene Adán? Adán es. ¿Y qué es Adán? Un ser humano caído y depravado. Por eso lo que ocurre en el nacimiento es que nace un pequeño pecador porque tiene la semilla de Adán. Dios no ha eliminado la semilla de Adán. ¿Qué ha hecho Dios para sacar una nueva creación? Ha puesto una semilla diferente.
Por eso le dice María al ángel, ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco varón? El Espíritu Santo, el ángel le dice, no, es que esto no es de hombres, esto es una semilla diferente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo ha venido como semilla nueva de Dios. Y esta semilla nació, se reprodujo, murió y resucitó. Y ahora ha mandado a la iglesia a predicar la semilla de la palabra de Dios, para que cuando la semilla entre dentro del corazón de los que han nacido de la semilla de Adán, esta semilla rompa la semilla de Adán y reproduzca la nueva vida de esta nueva semilla llamada la palabra de Dios. Y si la semilla de Adán reproduce a Adanes, la semilla de la palabra reproduce la imagen del que creó la palabra, que es Cristo el Señor. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Adán reproduce a Adanes, Cristo reproduce personas de acuerdo a su imagen. Por eso dice Romanos capítulo 8 y verso 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo nosotros se reproduce la imagen de Jesús? Como se reproduce la imagen de Adán. La imagen de Adán se reproduce por una semilla, la imagen de Jesús se reproduce por la semilla de la palabra de Dios. Por eso dice Pedro, ustedes han renacido no de simiente corruptible, la de Adán, sino incorruptible, la de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí no gustará la muerte, porque es una semilla incorruptible que ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás, para algún día estar en la eternidad conforme a la imagen del Hijo de Dios, delante de Dios, adorando a Jesús por toda la eternidad. Todo esto ha ocurrido porque hoy aquí en la tierra hemos recibido la semilla de la palabra de Dios. Amén. Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús le dijo a Satán, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo que Jesús le estaba diciendo a Satanás es, no tengo criterio propio, no puedo hablar lo que quiero, ni puedo hacer lo que se me antoja. Lo único que puedo hacer es lo que escucho hablar de Dios, porque no vivo por mi opinión, sino por lo que sale de la boca de Dios. Y así necesita vivir el creyente. Nosotros no tenemos opiniones personales. Nosotros no decimos cómo criar a nuestros hijos. Nosotros no decimos cómo criar, cómo tratar a nuestras esposas. Nosotros no decimos cómo llevar la iglesia. Es la Biblia quien nos dice cómo criar a nuestros hijos. Es la Biblia quien nos dice cómo tratar a nuestras esposas. Es la Biblia quien nos dice cómo llevar la iglesia. Porque no tenemos criterio propio. Hablamos lo que sale de la boca del Señor. Y lo que sale de la boca del Señor es la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba diciendo a Satanás, yo necesito comer, pero mi padre no me ha dicho todavía que yo coma. Y hasta que mi padre no me lo diga, no comeré, porque no camino por lo que siento, sino por lo que escucho. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La iglesia no camina por lo que siente, sino por lo que escucha. La verdad de la palabra de Dios. Es ahí donde la iglesia camina. Y cuando la iglesia camina por lo que escucha de la palabra, Satanás es derrotado delante de nosotros, pues no puede Satanás hacer nada contra un hombre o una mujer que cumple cabalmente la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que Satanás dejó a Jesús por un tiempo. Es que no había cabida para poder entrar, ya que Jesús tenía los portones bien cerrados, porque estaba cumpliendo con la palabra del Señor. Entonces Hebreos dice que la Biblia es espada. Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a segunda de Pedro, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es tremendo. Dice
que deseemos la palabra como niños, porque no hay crecimiento si no hay obediencia a esta palabra de Dios, porque es la leche que alimenta al niño para que pueda vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y si no bebe la leche de la palabra, no habrá crecimiento. Por eso hay personas que se tiran años y años y nunca crecen, porque nunca han ido a beber de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que trae crecimiento. Entonces Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Pedro dice que es leche, pero si nos vamos a Hebreos, capítulo 5 y verso 12, dice el apóstol, qué pena, que después de tanto tiempo, en vez de comer carne, estáis bebiendo leche. Y el que bebe la leche es inexperto en la palabra, pero el que come carne ha crecido y tiene los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Vamos a ver, si Pedro dice que deseemos la leche de la palabra, ¿por qué Hebreos dice que es una pena beber la leche de la palabra? Bueno, porque Pedro está hablando a recién convertidos. Por eso les dice, ustedes beban la leche. Los de Hebreos llevaban ya mucho tiempo, debían de haber madurado y todavía no habían madurado porque ni siquiera habían bebido bien la leche de la palabra. Pero ¿qué cosas? Dice el apóstol que la leche es para los niños y la carne para los maduros. ¿El qué? La misma palabra. Porque tiene la capacidad, la palabra de Dios, de amoldarse al crecimiento del creyente. De manera que Juan 3:16 es lo mismo para un recién convertido que para un anciano en el Señor, con muchos años y con mucha madurez. Es la misma verdad, pero no es la misma profundidad. Pues el que ha caminado con Dios lo entiende de una manera más profunda que el que acaba de conocer a Dios. Para el que ha conocido a Dios es leche, pero esa misma verdad para el que lleva muchos años se convierte en carne. Es así el Espíritu de Dios como usa él la palabra. Amolda el crecimiento de la comprensión de la verdad de la palabra, el crecimiento del creyente, pero nunca tuerce la verdad. No tuerce Juan 3:16 para que el creyente nuevo la entienda, ni tampoco la transgiversa para que el que lleva muchos años se ha confundido. No, es la misma verdad, llana y sincera, pero la profundidad no es la misma, porque a una se la da como carne y a otra como leche. Por eso en la iglesia de Martín Lutero había 40 políticos y mucha gente de campo. Pero él dijo, yo predico a la gente de campo y los de políticos, si se quieren ir, que se marchen. Porque la Biblia tiene la capacidad de hacer entender a los dos. Y es así lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso él nos ha hablado a un pueblo como el nuestro, que no entendemos de muchas letras y filosofías, pero que el Espíritu de Dios nos ha enseñado poco a poco la verdad gloriosa y profunda de la palabra de Dios. Ahora, Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Pedro dice que es leche, Hebreos dice que es carne, pero si nos vamos a Efesios capítulo 5 y verso 25 dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ahora la palabra ya no es pan, la palabra ya no es espada, ya no es semilla, no es espejo. Para Pablo se ha convertido en agua que limpia las inmundicias. Porque no hay nada que mantenga más la vida de un hombre limpio ante Dios que oír y cumplir la palabra del Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jesús dijo orando en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No hay iglesia que camine más limpia que aquella que escucha una limpia palabra de Dios, sin adulterar la palabra, traer la palabra como trigo limpio. La iglesia come ese trigo y ese mismo trigo purifica a la iglesia para andar en los caminos del Señor. Entonces, Hebreos dice que es carne, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Pedro dice que es leche, Hebreos dice que es carne, Pablo dice que es agua, pero si nos vamos a Jeremías capítulo 23 dice el profeta, ¿no es mi palabra como martillo que golpea la piedra? Es que no hay nada tan poderoso para golpear el corazón incrédulo del hombre que la poderosa y bendita palabra de Dios. Nunca, jamás se puede comer
la nuez si no se rompe con el martillo. Y así es el Señor. Usa el martillo de la palabra, golpea nuestro corazón, se rompe el corazón ante el Señor y se entrega lo que hay dentro al Espíritu Santo. Cuando una persona está fría en el Señor, entonces la palabra de Dios entra y golpea ese corazón. Que se lo digan al apóstol Pablo cuando, llamado Saulo, o más bien cuando estaba persiguiendo a la iglesia, se le apareció el Señor y con aquella palabra de poder traspasó su corazón al decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa desde las voces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te das cuenta? Era la palabra de Dios y Jesús. Porque Dios no hace nada sin su palabra. Y la palabra está dedicada a hablar de Jesús. Porque Jesús y su palabra son uno. Y cuando esto se fusiona con el poder del Espíritu Santo, hay una explosión en el hombre que rompe el corazón. Por lo tanto, Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Pedro dice que es leche, Hebreo dice que es carne, Pablo dice que es agua, Jeremías dice que es un martillo, pero si nos vamos al Salmo 119, dice el salmista: más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. Ya no era martillo, no era espada, no era leche, no era pan, ahora se había convertido en miel que endulza la vida del que está amargado. Porque no hay nada que endulce más la vida de una casa, de una iglesia, de un matrimonio, de un ministerio o de un creyente que la verdad y la promesa de la palabra del Señor. Cuando esta es comida, es recibida, tu vida entra en la dulzura de Dios y se va a ver que hay dulzura de Dios en ti. Yo lo llamo la gracia especial de Dios o el brillo de la gracia, porque veo creyentes salvos por gracia, pero veo que les falta el brillo de la gracia, y el brillo de la gracia lo tienen no solo los salvos, sino aquellos que están consagrados al Salvador. Hay un brillo de la gracia que toda la iglesia puede ver y la misma gracia da testimonio de que vives para el Señor. Entonces, Hebreos dice que es una espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Pedro dice que es leche, Jeremías dice que es martillo, Pablo dice que es agua, el salmista dice que es miel, pero si nos vamos un poquito más para abajo, en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya no dice que es carne, ni leche, ni pan, ni martillo, ahora es luz que alumbra el lugar oscuro. Porque la iglesia camina en tinieblas si no anda a la luz de la palabra. Los matrimonios cristianos caminan en tinieblas si no andan a la luz de la palabra. El creyente camina en tinieblas si no anda a la luz de la palabra. Nosotros no tenemos luces artificiales del mundo, tenemos la luz verdadera y esta es la palabra de Dios. Contiene toda la verdad de Dios, es la verdad de Dios. Por eso necesitamos la luz de la palabra del Señor. Ahora, si nos vamos a Lucas capítulo 24, los del camino de Maús, Jesús se aparece a ellos de otra forma, ellos no saben que es Jesús. Jesús les dice que el Mesías debía de morir y les empieza a enseñar por las Escrituras que el Mesías debía de morir. Cuando entran en casa y presentan el pan y Jesús parte el pan, desaparece. Entonces ellos dicen: ahora entendemos que era Él. Era Jesús. Y uno de ellos le dice al otro: ahora entiendo por qué el corazón me ardía en fuego cuando Él me hablaba la palabra. Ya no era agua, ni martillo, ni leche, ni pan. Ahora era fuego dentro del corazón del creyente. Porque no hay nada que avive más la palabra de una iglesia, un ministerio, que cumplir la palabra de Dios. Decimos nosotros: queremos avivamiento. Y no abrimos la Biblia. No habrá avivamiento. Porque el avivamiento nace desde la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios y el pueblo vuelve a la oración, es ahí cuando ocurre el avivamiento. Un avivamiento sin Biblia no es avivamiento, es avivamiento. Avivamiento. No es avivamiento genuino, es avivar emocionalmente. Es mentira, avivamiento. La gente se cree que está en avivada y lo único que están haciendo es vivir mintiendo. Pero cuando es la palabra la que domina la iglesia, juntamente con la oración, se produce un avivamiento marcado por el Espíritu Santo. Entonces no es avivamiento, sino avivamiento. Y eso es lo que necesitamos. Un avivamiento producido por el poder y la gloria de la palabra del Señor. Entonces Hebreo dice que es espada.
Santiago dice que es espejo. Pedro dice que es semilla. Jesús dice que es pan. Pedro dice que es leche. Hebreos dice que es carne. Jeremías dice que es un martillo. Pablo dice que es agua. Los salmos dicen que es miel. También dice que es una lámpara. Y los discípulos de Maús dicen que es fuego. La pregunta es, ¿qué es la palabra? Porque uno dice que leche, carne, miel, ¿qué es? O es agua o es fuego. Pablo dice que es agua. Los discípulos de Maús dijeron que era fuego. Nada, la palabra es eso, lo que necesitamos. Ella es fuego para el que está frío. Ella es pan para el que tiene hambre. Ella es lámpara para el que anda en tinieblas. Ella es espada para el que necesita guerrear esta batalla. Ella es leche para el recién convertido. Es carne para el hombre maduro de Dios. Es lo que la iglesia necesita. Necesitamos la palabra del Señor. Y ahora dice que esa palabra entra y parte el alma y el espíritu. Este mensaje en verdad dura 1 hora, pero con esto voy a terminar. Tú tranquilo, tú tira, Pedro, no tenemos prisa. ¿Por qué dice que parte el alma y el espíritu? Porque el hombre fue creado como un tabernáculo de Dios. Cuando Adán peca, Dios se va del tabernáculo, como cuando se fue del tabernáculo de Salomón. Entonces el hombre queda vacío, porque Dios abandona el tabernáculo. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace un tabernáculo en el desierto, prototipo del tabernáculo verdadero, que es el cuerpo del hombre. Lo que hace Dios es un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio es lo que se puede ver. El lugar santo no se puede ver. El lugar santísimo mucho menos. Y ahora Dios viene a ese tabernáculo hecho por Moisés y Dios se instala para vivir, no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. El atrio es más grande, el lugar santo más pequeño, el lugar santísimo más pequeño. Y es ahí, en la parte más profunda del santuario, donde Dios se mete a vivir. Y esto tipificaba precisamente el hombre. Porque el cuerpo tipifica el atrio, donde se sacrificaba la víctima en el altar de bronce. Por eso dice Pablo, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo a Dios, vuestro culto racional, porque esta es la voluntad de Dios. Luego el alma es donde estaba la luz y el pan, que por eso la luz viene al alma, al raciocinio, para poder entender la palabra y de ella nos alimentamos. Pero luego está el lugar santísimo, que es donde habita Dios. Por eso el ser humano sin Cristo tiene un cuerpo que vive y un alma que razona, pero no tiene vida espiritual, porque su lugar santísimo está caído, está en tinieblas, no hay arca, no habita Dios ahí. ¿Qué es lo que hace Dios cuando viene a vivir a nosotros? Viene a vivir al Espíritu. ¿Dios estaba en el atrio? No. ¿Dios estaba en el lugar santo? No. Estaba en el lugar santísimo. ¿El atrio era de Dios? Sí. ¿El lugar santo era de Dios? Sí. Pero Dios no vivía ahí, Dios vivía en el lugar santísimo. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestro cuerpo es de Dios, pero Dios no está en nuestro cuerpo. Nuestra alma es de Dios, pero no está en nuestra alma. Todo el santuario es de Dios, pero Él vive en nuestro espíritu. Por eso dice Romanos 8, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde da testimonio? ¿En el alma, en el cuerpo? No, en el espíritu. Porque aunque todo el santuario es de Dios, Dios vive en el espíritu. Y dice la Biblia que la palabra entra y parte el alma y el espíritu, porque en el alma están las emociones, pero en el espíritu está la vida realmente de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra cuando se predica en una iglesia? Parte y divide a los emocionados de los espirituales, de aquellos que tienen a Dios, de aquellos que no lo tienen. Porque la exigencia de la palabra no la puede cumplir el que tiene luz en el alma, pero no vida espiritual en el espíritu. La palabra la va a cumplir el que tiene el Espíritu de Dios viviendo en su espíritu. Por eso dice Juan, se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero se fueron para revelar que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Quiere decir que el que no cumple la palabra es un santuario que está caído.
el lugar santísimo no está levantado. No hay arca de Dios dentro, no está el Espíritu de Dios dentro. Pero aquel que con altas y bajas, tentaciones y debilidades, pero se inclina a cumplir la palabra, quiere decir que el Espíritu de Dios ha venido a vivir al santuario de aquel hombre, se ha instalado en el lugar santísimo y ha levantado el lugar santísimo para Dios. De ahí que la vida de Dios nazca de dentro hacia afuera, como he dicho antes, y no desde fuera hacia adentro. Sí. La Biblia revela quién es el verdadero y quién no lo es. Por eso había dos mujeres que estaban durmiendo. Una de ellas, un poquito gorda, se echó sobre su hijo y sin darse cuenta lo asesinó. Se levantó de madrugada para darle de comer y viéndole muerto, dice la Biblia que se fue a la habitación de al lado, cogió el niño de una mujer, ese niño estaba vivo, y ella le dejó su niño muerto y se llevó al niño vivo. A la mañana la mujer le quiso dar de comer a su niño y vio que estaba muerto. Pero cuando vino la luz, se dio cuenta que no era su niño. La luz reveló que no era su niño. Dijo, este no es mi niño. Fue a la habitación de al lado y su niño lo tenía la otra mujer. Entonces le dijo, dame ese niño que es mío y toma el tuyo, que este es el tuyo. El muerto es el tuyo, el mío es el vivo. La otra le dijo, no, para nada. El tuyo es el muerto y el mío es el vivo. Hubo una regañina tan fuerte entre mujeres que llegó a los oídos de Salomón. Días previos a esto, Salomón había tenido un sueño donde Dios le había dado mucha sabiduría. Y era momento de demostrar lo que Dios le había dado. Entonces, las mujeres gritando vinieron delante del rey y el rey dijo, ¿qué es lo que ocurre? Dice, pues mira, señor, me levanté por la mañana para dar de amamantar a mi niño y vi que estaba muerto y me dormí. Cuando me levanté por la mañana, vi que no era mi hijo. En la habitación de al lado vi que mi hijo estaba en las manos de esta mujer. Y le dije que me dara a mi hijo porque el suyo es el muerto y el mío es el vivo. La otra mujer le contó lo mismo. Dijo, no, el mío es el vivo y el de ella es el muerto. Entonces Salomón, muy sabio, dijo, traer una espada. Tú dices que el tuyo es el vivo y el suyo es el muerto. Y tú dices también, como no sabemos de quién es, vamos a hacer algo. Partid al niño por la mitad. Le das una mitad a una y la otra mitad a la otra. La palabra partir en griego es merismos, que quiere decir partir para clasificar. ¿Por qué para clasificar? Porque cuando está junto, pues no se sabe dónde está la verdad, pero partes, divides y se sabe dónde está la verdad de la mentira. Los comentarios de estas mujeres estaban reñidos. El mío es el vivo, el tuyo es el muerto. No, al revés. Entonces dijo Salomón, partid al niño por la mitad. En el momento que él hace eso, se dividen los pensamientos de la mujer. La falsa dice, sí, ni para ti ni para mí, partidlo. Pero la verdadera madre dice, no le voy a ver criar, ni le voy a ver casar, ni voy a disfrutar de mis nietos. Pero lo importante es que el niño viva. Se le conmovieron las entrañas y dijo, no, rey, tenía ella razón. El suyo es el vivo y el mío es el muerto. Lo que hizo la palabra nunca fue partir al niño. Jamás. No tocó el pelo de su cabeza. Lo que hizo la palabra es dividir, clasificar el pensamiento de aquellas dos madres, sacando a la luz la madre falsa de la madre verdadera. Entonces Salomón dijo, no hagáis nada al niño. Dádselo a ella porque esta es la verdadera madre. La palabra es la que hace la diferencia entre el almático y el espiritual. Cuando viene la exigencia de partir, entonces se descubre quién pertenece al Señor, quién tiene fruto de Dios y quién no lo tiene. Necesitamos la Biblia, la palabra de Dios. Dios os bendiga a todos. Amén. Increíble, increíble. Gracias. De verdad que Dios te ha usado, Pedro. Sinceramente, nos hemos quedado con ganas de un poquito más, ¿eh? Nos hemos quedado con un poquito más. Pero de verdad que te ha usado Dios y nos has dado a entender, tanto a la audiencia como para mí, la importancia que es la palabra.
es importante el tener conocimiento de la palabra, leer las escrituras, tomar tu tiempo para poder leer un capítulo diario, 2 capítulos, lo que puedas, pero importante leer. Y no solamente leerla, sino también vivirla. Sino también vivirla. Y ha Amén. sido de verdad un mensaje majestuoso de lo que es la Biblia y la palabra de Dios. Que ya me viene bien para decirte, Pedro, estoy entre amigos, que bueno, yo he hecho un concurso, vamos ya por el 6.º concurso, de preguntas bíblicas. Sí, Bueno, pues al ganador o la ganadora le mando una Biblia. muy ¿Qué te bien. parece? Luego mi Una padre, bendición. ya vamos por el 6.º, 7.º concurso. Ya este concurso estamos haciendo, son unas preguntas que tengo, mira, pues tengo por aquí. Mira, son de estas aquí, por ejemplo, dice, ¿quién soy? ¿No? Y te dice, por ejemplo, una frase de un personaje bíblico y tienes que decir quién es, ¿no? Bueno, pues ya vamos ya repartiendo unas cuantas Biblias, pero mi padre, ya sabes quién es mi padre, ya sé cómo es, Sí, ya estuvo aquí, hasta lo está viendo. Pues se ha comprado muy un bien, montón muy de bien. Biblias, se ha comprado un montón de Biblias, Pedro, y lo está repartiendo, pero a los vecinos, ¿eh? Lo siente. Mira, hemos estado hace poco en Salou, hemos estado allí hace unos días, y uno de los camareros era latino. eh, a mí se me ha caído, porque me gusta tener estas cosas, y luego, esto de aquí, no sé si lo verás, que es un Sí. calendario bíblico, ¿vale? Que hay unos Ujú. textos, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho leerlo y tomar nota porque me gusta. Me lo da mi padre. Pues estábamos sentados ahí en la cafetería, estaba yo solo, y sopla el aire acondicionado o el viento y se me cae al suelo. Se me cae al suelo y yo no lo recojo. Digo, bueno, déjalo ahí. Viene este camarero, este latino, y lo coge. Y se pone así. Se pone sin leerlo, Pedro. Y veo que se lo guarda. Yo no le digo nada. Yo no le digo nada. Y se lo digo a mi padre, mira papá lo que me ha pasado con esto. Déjamelo a mí. Se ha puesto a testificarlo. Ha dado Biblias a todo el hotel. Llevan en el capó un montón de Biblias. Mira, Biblia como esta, que no sé si la conocerás. La Biblia del pescador. Sí, Es buena Biblia. Es sí. buena. Bueno, pues se ha comprado, yo qué sé, como un saldo de Biblias y se lo está dando por... Mira, resulta de que tenía 14 años y estaba repartiendo bocadillos a los pobres por Madrid Qué bien. y estaba por Gran Vía. Y yo llevaba siempre mi Biblia debajo del hombro. Y, y había un hombre que estaba repartiendo tratados pornográficos. Era de noche, sería la 1 de la madrugada. Y cuando yo paso, aquel hombre me dice, ¿me regalas tu Biblia? De primeras le dije que no, pero luego uno que estaba a mi lado dice, pero si venimos a predicar la palabra, ¿cómo le vas a decir que no? Digo, es verdad que sí. Fui, le di la Biblia, oré por él y él salió llorando. Y bueno, me despedí de él y nos fuimos. 14 años más tarde, aquel hombre, estaba yo sentado en mi casa y le dije, Señor, llevo predicando tu palabra desde niño. ¿Dónde están los resultados de personas que se convierten? Al rato, estoy guapo así, al rato suena el teléfono y, y yo sabía que era la voz de alguien que no era gitano. Dice, hermano Pedro, digo, sí, soy yo. Dice, ¿sabes quién soy? Y digo, pues no lo sé. ¿Quién es usted? Dice, te voy a hacer una pregunta. Digo, dígame, ¿me regalas tu Biblia? Digo, sí. Increíble. Hace 14 años un hombre me pidió la Biblia en Gran Vía cuando éste repartía tratados pornográficos. Entonces me dice Pedro, ese hombre soy yo. Aquella noche, aquel día, yo por la mañana me compré una soga. Yo era pastor en mi ciudad, en mi país. Y me Impresionante. vine aquí a España y por falta de dinero me metí a un trabajo muy malo y me aparté del Señor. Pero no podía vivir sin Dios. Tenía una tristeza tan grande que Wow, dije wow, aquel increíble. día, si tú no me hablas, yo me quito la vida. Compré la soga y la dejé en casa. Me fui a trabajar y yo creía que ya Dios no me hablaba porque era la 1 de la noche. Para mi sorpresa, en pleno Gran Vía, a la 1 de la noche, pasa un joven que abulta la Biblia más que él. Dije yo, esta es la respuesta de Dios. Te pedí la Biblia.
me la daste, oraste por mí. Tiré los tratados pornográficos, me despedí del trabajo, llegué a mi casa y lejos de matarme me puso de rodillas. Hoy, 14 años después, te llamo para decirte que soy maestro de la escuela bíblica en la calle Radio de General Ricardo. El poder de la palabra de Dios. Impresionante, de verdad que, chacho, te lo prometo, estoy sintiendo a Dios Yo también. de una manera impresionante. Gloria a Dios. Me está dando ganas de Gloria a llorar. Dios. Pues mira, por mi padre, y yo estoy haciendo esto, de verdad que tú sabes qué gozada poder hacer bien a mis hermanos, a mis hermanas, mandando Biblias. Pues sí. Y mi padre, pero te lo digo en serio, abrió el capó, digo, pero papá, ¿pero qué tienes aquí? ¿Tienes la Biblia del pescador? Yo qué sé, tenía como 20 Biblias. Y es importante, de verdad, que no sabemos el bien que podemos hacer a personas que hoy, Pedro, en un mundo tan difícil que estamos viviendo, muy difícil, ¿vale? Muy difícil, donde hay mucho rencor, muchas envidias, hay tantas cosas malas, ¿verdad? Y creo que la gente hoy más que nunca necesita a Dios y necesita una sonrisa, una mano amiga, ¿verdad? Amén. Es importante. Y la palabra de Dios, no sabemos el bien. Este testimonio que has contado es impresionante. Sí, Es impresionante. sí. Increíble. Resulta que donde él ahora estaba enseñando, me dijo, estoy en la calle Radio de General Ricardo. Claro, la calle Radio, yo vivo al lado, porque yo vivo en lo que es en Marqués de Vadillo, que está al lado del centro, en Puerto Toledo, y la calle Radio está al lado. Digo, y además esa iglesia, unos días antes estaba bajando yo, que era una iglesia de vecinos. Digo, pero si a esa iglesia estoy bajando yo, hermano, justamente en ese momento que me llama él. Impresionante. Sí, Impresionante. Bueno, luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo quiero también lanzarte, por eso te he dicho del mensaje, no te he insistido que siguieras, porque yo sé que quiero que nos cuentes algo que mejor que tú nadie para explicarlo, porque te lo he escuchado explicar, y yo te lo quiero volver a hacer que lo digas, ¿vale? Pero antes de dar rondas a preguntas, queremos que hagas, Pedro, hermano, una oración por tantas peticiones que ha habido, que es que he estado leyendo, ¿vale? Y hay un montón de peticiones de varias índoles, ¿vale? Entonces, haz esta oración, Pedro, por todas estas peticiones que ha habido en esta noche. Amén. vamos a cerrar los ojos, Te todos los que estén adoramos. escuchando. Padre celestial y amantísimo Dios, te rogamos por todas las personas que hayan puesto peticiones y todas las personas que nos están viendo y escuchando. Te pido en el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo Espíritu. que trabajes en la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Tú sabes que hay peticiones que ellos necesitan y creo que tú tienes el poder para hacer lo que ellos te han pedido. Te ruego que restaures, sobre todo que te reveles a nuestras vidas y que traigas salvación a nuestras almas y a nuestras casas. Y te ruego, Padre, que aquellas peticiones que estén en tu voluntad, tú las cumplas para la gloria de tu santo. Ayuda a tu pueblo, levanta a tu pueblo, haz bien a tu pueblo, Señor, defiende a tu pueblo. Date a conocer a aquellos que no te conocen y que nuestros familiares caigan rendidos a los pies del Señor. Amén. Gracias por la salvación tan grande en Cristo Jesús, por el grande gozo del perdón de los pecados y la reconciliación contigo, nuestro Dios. Gracias por tu muerte llena de vida, que nos ha trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, nos humillamos ante ti y te damos gloria y gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén a esa oración. Aleluya. Amén. Ha habido muchas peticiones, Pedro, sobre la depresión, sobre la ansiedad. Y yo quería preguntarte, ¿qué mensajes tendrías para tanta gente que está pasando por ansiedades y depresiones? ¿Qué mensajes le darías de aliento a estas personas? Siempre cualquier depresión es causa siempre de algo, no viene por... Entonces, lo que sí les pediría es que intentaran arreglar aquello que produce aquella tristeza, si es falta de perdón, si es algo emocional y sobre todo que se hagan muy amigos de Jesús, en una comunión con Él, que dediquen tiempo a la oración, a la búsqueda de Dios.
intenten arreglar algún problema del pasado y que a la par se hagan amigos del Señor de una manera profunda, que profundicen en una relación con Dios, que profundicen en una amistad con Él, buscándole todos los días, ciertos momentos al día, buscándole de todo corazón, pidiéndole su ayuda y haciéndote amigo de Él. Y si hace las dos cosas, arregla la causa por la que viene esa depresión y se hace amigo del Señor, yo creo que la depresión desaparecería. Porque tener una amistad sana con Dios es medicinal, Sí, señor. equilibra las emociones y sana el intelecto. Qué bueno. Mira, aquí vemos un testimonio de Antonio, le estoy leyendo, que estaba triste hasta la muerte, ha puesto, ¿eh? Pues estaba triste hasta la muerte. Dice, pero Dios me sanó. Amén. Increíble. Y es cierto, hay un texto que me acuerdo ahora en la mente que dice, me encanta este texto, ¿vale? Pedro dice, David, a ti clamé y me sanaste. Amén. Ese texto es impresionante. Amén, claro que sí, claro Ese que texto sí. no estaba hablando de herida de aquí la carne, no está hablando de heridas internas. Internas, claro. Claro, mirad, a mí una vez tuve un tormento, parece una tontería, pero lo tuve. Claro que lo pasa. Para unos, para que lo pasa es que lo pasa, claro. Para el que lo pasa. Mi mente me decía que mi padre y mi madre iban a enfermar de cáncer. Fíjate, fíjate. Y yo lo tiraba en mi mente, no hacía caso, pero claro, un día, otro día, otro día, otro día, te va haciendo mella, ¿eh? Y hasta que un día por la mañana me levanté a orar y sentí tanta presión, creyendo que mi padre y mi madre iban a enfermar del cáncer, que lloré, lloré y le dije al Señor que me quitara esto. Me fui a predicar a Talavera, a una convención que habían preparado en un teatro, y prediqué la palabra con denuedo, con gozo. De hecho, estaba una política ahí, salió llorando ella, escuchando la palabra. Y luego me vine a casa. Y cuando vine a Madrid, me llamó un ministerio que se llama Rafa de la iglesia de Parla y me dijo, Pedro, he tenido un sueño hoy contigo. Impresionante. Digo, sí, hermano, claro, él que va a pensar en mí, yo, el ministerio de Parla y una iglesia de aquí de Madrid. ¿Y qué sueño has tenido? Dice, no sé si te dirá algo, pero en el sueño te veía muy triste, te veía preocupado, algo te atormentaba y de pronto abrías la Biblia y me fijé en el sueño como leías un capítulo, Salmo 34, y el capítulo decía, este pobre clamó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. Increíble. Entonces entendí que el Señor me estaba hablando de que no tuviese temor, que estábamos en las manos del Señor. Pues a partir de ahí se terminó todo. Padre. Yo estoy quebrantado, ¿vale, Pedro? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es increíble como Dios. Es que a mí me emociona, ¿sabes? Esta experiencia, porque ahí vemos a Dios que está Sí, pendiente de sus hijos, cómo nos cuida. Que muchas veces sí. pensamos que vienen dardos del enemigo diciéndonos que Dios se ha olvidado de ti, que Dios ya no te quiere, que pasa de ti. Pero qué va, qué va. Vemos ahí a No. Dios, como algo que estamos pasando internamente, que quizá la gente no lo sabe y aunque si lo contáramos tampoco lo entendería, pero Dios nos comprende y nos entiende. Esto me funde los plomos, como dice mi tío el Titi, me funde los plomos. Es una pasada. Ver a Dios obrar es increíble, es increíble, Sí. es increíble. Dios nunca va a desamparar a su pueblo. El apóstol a los hebreos dice, podemos decir confiadamente, el Señor no me desamparará. ¿Y por qué confiadamente? Porque no descansa en algo que yo creo de Él, descansa en un hecho que Él hizo. Él desamparó a Jesús para que los que ahora estén en Jesús jamás sean desamparados de Él. Qué bonito. Si Él nos desampara a nosotros, no nos falla a nosotros, Mm, falla la muerte de su Hijo. increíble. Eso no lo va a hacer. Es muy bonito. Es precioso. Bueno, yo eh, estoy súper a gusto, ¿vale? Estoy súper a gusto aquí contigo. Eh, Hay alguien que ha puesto, ha dicho, que es lo que te iba a preguntar yo ahora. Quiero que nos expliques. Mira, este ha sido el que ha dicho que está con la mano así. Este ha sido. Mm. Dice, queremos que nos expliques, Pedro,
cómo empezó nuestra obra de Filadelfia, porque hay gente que se lo pregunta y hay veces que, pero yo te lo he escuchado contar a ti, te lo he escuchado contar y sé que lo cuentas bien, ¿vale? Así que, Antes de responder la pregunta, voy a apagar el aire acondicionado porque me estoy muriendo de frío. sí, estamos disfrutando, señores, de verdad que no sé cuántos estarán sintiendo a Dios, pero yo estoy sintiendo a Dios de una manera impresionante, de verdad, impresionante. Oh Dios, te adoramos a ti. Pues a la pregunta, ¿cómo conocimos al Señor? Nuestra obra se remonta a Francia, 1950 más o menos, donde el Evangelio llegó a los gitanos franceses y se convirtió, mmm, muchos de ellos, pero entre ellos se convirtió cuatro gitanos, que uno se llama Balú, Tarzán, Jimmy y Payón. Estos son los ancianos de Francia, como aquí nosotros tenemos a Jaime, Castro, Emiliano, pues ellos tienen esos cuatro y algunos más. Uh -huh. Cuando ellos se convirtieron al Señor eran muy jóvenes, gitanos que apenas sabían leer. Entonces le predicó la palabra el apóstol Le Coset, que venía de asambleas de Dios. La historia en verdad se remonta desde la oración de Gales, de un joven que oró al Señor, que le dijo al Espíritu de Dios que descendiera a Gales por amor a Jesús. Y de ese avivamiento se trasladó a Estados Unidos, a la calle Azusa Street, y en 1906, y luego en 1914 se constituye Asambleas de Dios. En 1914 se convierte un matrimonio que le dedican al Señor su hijo, y este niño le dice a Dios que cuando fuese grande predicaría a los pobres. Cuando este hombre se hace grande, Dios le manda a predicar a los pobres, se llama este hombre Le Coset, y los pobres son el pueblo gitano a la vista del Señor. Y se convierten estos cuatro jóvenes, que bueno, tremendo. Resulta que salen por las calles a predicar, recién convertidos, y se encuentran con un cura. Ellos no sabían nada de Biblia y el cura pues tenía teología. Empezaron a rebatir bíblicamente y el cura les dejó sin argumentos, sin palabras, los cayó, se echó a reír en la cara de ellos. Pero ellos sabían que lo que habían experimentado ellos era la verdad. No podían explicarlo porque no tenían palabra para ello, pero sabían que era la verdad. Entonces cuando el cura se fue, los cuatro se miraron y salieron llorando. Y en ese momento en la calle se daron las manos y mirando al cielo, llorando los cuatro le dijeron, Señor, nosotros sabemos que tenemos la verdad. Y quizá nuestro poco conocimiento pues hace que nos hemos callado ante este cura. Pero te prometemos a partir de hoy que nadie nos calle. Después de esa experiencia, aquellos ancianos se metieron en sus casas, que ellos tienen caravanas, y encendían una vela muy grande. La encendían por la mañana, de madrugada, y hasta que la vela no terminaba, ellos no dejaban de leer la Biblia. Se tiraron así leyendo la Biblia todos los días durante 60 y 65 años. No perdieron más ningún debate bíblico. Increíble. Y el propio presidente de Francia le dio una medalla a Jimmy, que fue el presidente de Vida y Luz Sí. por más de 60 años. Uh -huh. Luego los gitanos de España fueron a Francia a trabajar y entonces allí ellos conocieron el Evangelio a través de estos hombres de Dios y volvieron a España. Los hombres que fueron a trabajar, que recibieron al Señor, eran nuestros apóstoles Jaime, Castro, Emiliano, Joselito, marido. Volvieron a España. Jaime se fue a Balaguer en el año 1965, enero de 1965. Empezó a predicar la palabra, se entregó a la cárcel porque tenía algunas cosas que pagar, él mismo se entregó y Dios empezó a usarle de una manera impresionante. En el año 1968, Emiliano entró a Castilla, a Santander, que él vivía en Bilbao en verdad, no era de Santander, él era bilbaíno y empezó a predicar la palabra. Joselito y Lari se fueron a Sevilla y levantaron al tío Pepe Pisa de ministerio. Y de ahí empezó la obra. Los franceses vinieron a Madrid, a Cañorroto. El tío Tucho estaba hablando por teléfono en una cabina que en aquel entonces ya existían las cabinas. Y él no entendía nada del evangelio ni nada, entendía del catolicismo, pero vio unos gitanos venir. Entonces colgó, se acercó a ellos
y sin saber lo que estaba diciendo les dijo, ¿ustedes han venido a predicar el Evangelio? Los gitanos se sorprenden y dicen que sí. Entonces el tío Tucho les llevó a una plaza en el barrio de Caño Roto, donde vivía el tío Caracoles, que es el padre del tío Nani. Reunió a los gitanos y los franceses empezaron a predicar. Hicieron un redondel y empezaron a imponer manos. Cuando llegaba la cabeza del tío Tucho no le ponía la mano. Pasaba así por encima y seguía orando por los demás. A la siguiente ronda hizo lo mismo. Pasó por encima, no le puso la mano. La tercera ronda que iba a pasar, dijo el tío Tucho, esta tú oras por mí, porque te he traído yo. Según este iba a levantar la mano, la cogió en el aire y se la puso en la cabeza. El tío Tucho me contó a mí personalmente. Dice, hijo Pedro, vi una bola de fuego que salió del cielo y vino a mí y entró dentro de mi pecho y entró tan fuerte que me golpeó y caí al suelo. Y empecé a hablar un lenguaje que yo no sabía que estaba hablando y me tiré 7 o 8 días sin poder hablar español. Empezó a hablar en lengua. Y en ese momento también empezó la obra en Madrid. Impresionante. Voy a abrir que han llamado y estoy solo. Increíble, increíble, increíble. Es impresionante, impresionante. De verdad que ha sido increíble. Es que vemos que es la mano de Dios. Es la mano de Dios, como Dios usó a estos hombres. Y es increíble, increíble. Aleluya. Bueno, a ver si vuelve. Y entramos ya en la ronda de preguntas, ¿vale? Que he visto algunas preguntas por ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta. He visto alguna pregunta que se ha quedado un poco ahí atrás. Lo voy a tirar para atrás. ¿Vale? Dice. A ver si lo veo. Sí, dice, por favor, una pregunta. ¿La salvación de inicio a fin descansa en la gracia? Claro. Es que sería una gran herejía decir lo contrario. Porque hay cosas que tú puedes compartir y otros no. Y bueno, no pasa nada. Pero eso precisamente sería una herejía decir que descansa en otra cosa que no sea la gracia del Señor. La gracia es de principio a fin. La salvación te sustenta a ti por gracia y no tú la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que te sostiene a ti. Pablo dijo, he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios operando en mí. La Biblia dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces es la gracia de Dios realmente que nos ha salvado. Ha sido la disponibilidad de Dios para salvar en gracia. Eso es una definición exacta de la gracia. Porque si Dios no hubiese querido salvar, no salva a nadie. Y no fuese injusto, para nada. Claro. A ver, dice, a ver si hay otra pregunta que he visto por ahí. A ver, la pregunta que viene dice, ¿la salvación se puede perder? La salvación se puede perder. Yo soy una persona que creo en la seguridad de la salvación. Creo que un cristiano verdadero podría entrar en apostasía y finalmente perderse, pero no se pierde por pecado, sino por apostasía. Si la salvación se pierde por pecado, se mantiene por santidad. Es lógico. Si se pierde por pecado, tengo que ser santo. Entonces, si se pierde por pecado, se conserva por santidad. Y si se conserva por santidad, entonces no es por gracia, es por obras. Entonces no se pierde por pecado, se pierde por apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negación de la fe al nombre de Jesucristo. Cuando uno literalmente niega al Señor y apostata, no le queda otra cosa que perderse en su apostasía. La pregunta sería, ¿puede un hijo de Dios verdadero apostatar? Piénsalo por ti. ¿Apostatarías de Dios? Después de conocerle le dirías, vete de mí, no te amo.
inténtalo 2 días, a ver si la tristeza no te come. Claro, es cierto. El que ha desgustado de Dios es imposible, ya que pueda de alguna manera aparte. Podemos tener días malos, todo el mundo tenemos días malos, Todo el mundo. pero por supuesto, la perder la salvación estamos hablando de cosas ya muy importantes. Estamos hablando de la salvación de la vida eterna. Claro. Claro, es que es diferente. Hay una pregunta también que dice por aquí. Diferencia entre apostasía y anatema. Bueno, apostasía es apartarte de la fe, negar el santo mandamiento que te fue dado y, y anatema es maldición. En cierta manera se relacionan, ¿no? Porque el que apostata de la fe al final se pierde. ¿Y qué le dirá Dios a todos los perdidos? Malditos al fuego eterno. Se relacionan. No es lo mismo de principio, pero es lo mismo en el final. ¿Se entiende? No es lo mismo en el principio, pero es lo mismo en el final. Qué bueno. Amén. Hay otra pregunta que dice, una pregunta, ¿la iglesia pasará la gran tribulación? Nosotros creemos en nuestra obra que no pasaremos la gran tribulación. Creemos que Dios no nos ha puesto para ira, interpretamos que esa ira es la gran tribulación, sino que nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un verso que a nosotros nos hace mucho bien, al cual nos agarramos mucho, es Apocalipsis 3, que dice, por tanto, tú que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice te guardaré en la hora de la prueba. En la hora de la prueba es dentro de la hora de la prueba. Dice te guardaré de la hora de la prueba. De es fuera de la hora de la prueba. Entonces, si dice que va a probar a los moradores de la tierra, quiere decir todo el globo terráqueo. Para que Dios no pruebe a la iglesia, la pruebe fuera del globo terráqueo, la tiene que sacar del globo terráqueo. Y la única manera de sacar a la iglesia de la hora, no en la hora de la prueba, no dentro, sino antes de que empiece la prueba, es sacar a la iglesia fuera. Sí, señor, así es. Vemos Amén. tipologías en ellos. Por ejemplo, la Biblia dice, la palabra del Señor dice que Adán, Enoc fue arrebatado antes que viniese el diluvio, ¿no? Claro. Y Noé se quedó en el diluvio y fue guardado. Entonces, para nosotros, los que se conviertan al Señor en la gran tribulación, pues son como Noé, pero nosotros somos como Enoc. Somos arrebatados antes que el diluvio caiga, el diluvio de la ira de Dios. Sí, señor. Muy bueno. De verdad que me ha gustado ese género, me ha encantado. Esa similitud, sí, señor. Bueno, hay una pregunta que estaba por ahí, antes de dar la pregunta que pone aquí hermano Dani. ¿Quiénes son los 144.000? La escritura habla que son 12.000 de cada tribu de Israel. Dios juntará al pueblo, revelará quién es Israel, que ya hay mucho de eso. Y Dios escogerá a 12.000 personas que se hayan guardado para el Señor, que estén consagradas a Él. Las usará como evangelistas en la gran tribulación. O sea que después, en la gran tribulación, puede haber salvación. Mucha, Mucha. mucha salvación. Habrá un avivamiento terrible. Increíble. Tremendo. Amén. A ver, dice el hermano Dani, el no hablar en lenguas no quiere decir que uno esté bautizado en el Espíritu. O sea, no he entendido bien la pregunta. El no hablar en lenguas no quiere decir que uno no esté bautizado en el Espíritu. No, no. No porque hablar en lenguas es un don de Dios. Es verdad que yo creo, como los antiguos pentecostales, para mí existe una obra posterior a la regeneración que te imparte el poder de Dios y yo lo llamo el bautismo con el Espíritu Santo. Eso lo creían los antiguos pentecostales. Hoy hay gente en Filadelfia que ya no lo cree así, lo creen como nuestros hermanos bautistas. Pero yo sigo creyendo como los antiguos pentecostales existe una segunda obra de gracia
que lo puede recibir un cristiano en un tiempo de oración y de ayuno, con el que Dios te bautiza con el poder del Espíritu Santo. Y creo que cuando Él te bautiza con el poder del Espíritu Santo va a haber una reacción física, consecuencia de ese bautismo, que puede ser hablar en lenguas, o puede ser profetizar, o puede ser caerte al suelo, o llorar, etcétera. Y que a partir de ahí tu vida cristiana se va a revolucionar bajo el poder del Espíritu Santo. Lo creo, porque lo veo en la Biblia. Además tengo un mensaje en mi canal de YouTube que se titula ¿Quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Y ahí, a mi parecer, pues lo traigo y el que quiera escucharlo, pues lo puede oír. No, pues genial, la verdad que genial. Hay aquí una pregunta que dice, hermano, ¿puedes explicar por qué dice que es don gracia de Dios manifestada en el Hijo? ¿O el Hijo no lo tenía? No sé si... ¿Cómo? A ver, hermano, ¿puedes explicar por qué dice que es don gracia de Dios manifestada en el Hijo? O sea, y ahora pregunta, ¿el Hijo no lo tenía? O sea, es como que fue dada así de momento, de repente. Bueno, vamos a ver, el Hijo de Dios no tenía la gracia de Dios en el sentido de que él no merecía lo que Dios hacía con él. Porque si hay un hombre que merece todo el amor de Dios, es Jesús. Porque nunca ha quebrantado la ley de Dios. Si la salvación fuese por obras, el único que se salvaría es Jesús, Claro. porque es el único que ha cumplido todas las obras de Dios. Entonces, quien merece, quien recibe la gracia es quien no merece la misericordia de Dios. Por eso es gracia, don inmerecido. En este caso es el objeto de esa gracia, son los inmerecedores de esa gracia, y en este caso son los pecadores. Cuando Jesús recibe la gracia de Dios, no lo hace en el sentido de que Él no lo merezca, sino de que Dios está obrando en gracia en Él, pero totalmente porque lo merece. Claro. Así es. Hay aquí una pregunta que dice, ¿por qué surgieron los falsos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Surgieron los falsos profetas en el Antiguo Testamento? Porque Satanás está vivo. Donde hay verdaderos profetas, Satanás enviará falsos profetas. Donde hay verdaderas ovejas, Satanás enviará lobos. Sí, señor. Donde hay lobos es porque hay ovejas y donde hay falsos profetas es porque hay verdaderos. Sí, señor. Aquí una pregunta muy buena que dice Luis, dice, diferencia entre discernimiento y profecía. Bueno, el discernimiento sirve para saber si la profecía es de Dios o no. La profecía es Dios hablando a través del hombre, por medio de una así dice el Señor, creyendo que ese hombre está recibiendo lo que Dios quiere que diga, y el discernimiento precisamente puede saber si es Dios el que está hablando o no es Dios el que está hablando, si el predicador es un hombre de Dios o si no es un hombre de Dios, si lo que se dice es verdad o lo que se dice es mentira. El discernimiento es muy importante. Si sobre la persona que oras está poseída o no está poseída, el discernimiento es muy importante. Y la iglesia lo necesitamos, y hoy más que nunca. Sí, señor. Amén. Sí, porque hoy hay muchos profetas y muchos maestros. Aparecen por diestra y siniestra, hijo. No sé qué pasa. Sí, mucho. Una última pregunta, Pedro, ya te dejamos que descanses. Hay una pregunta que dice, ¿Satanás puede subir al cielo? ¿Cómo le reprochó a Dios sobre Job? Porque antes la Biblia muestra que sí podía subir, de hecho subió, y subía para dar cuentas de la tierra como gobernador a Dios. Todos los ángeles tienen un sitio donde viven y le dan cuenta a Dios. Y la Biblia dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová. ¿Para qué se presentaron? Para dar cuentas de su mayordomía. Satanás se presentó para dar cuentas de la tierra, por eso le dijo, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra. Entonces, él era el mayordomo de la tierra, porque se la quitó a Adán. Cuando Cristo le quitó la tierra por medio de su muerte y le quitó toda autoridad, ya no creo yo que pueda subir al cielo, porque no tiene por qué subir, ya que no es el mayordomo de la tierra. Jesús resucitó y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Increíble. Pedro, decirte de verdad que para mí
Ha sido impresionante. He disfrutado muchísimo, he sentido a Dios de una manera extraordinaria, te ha usado Dios poderosamente y de verdad que te agradezco profundamente el que hayas accedido a esta invitación a estar conmigo en esta noche y decirte que gracias, que hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. También. Al revés, las gracias te las doy yo a ti, hermano Jesús, por extenderme la invitación y por esta bendición tan grande de poder compartir el consejo de la palabra, orar por mis hermanos y responder algunas preguntas y verte a ti disfrutar y gozar en las cosas del Señor. Hemos llegado hasta 500 personas viendo esto. Sí, sí, Entonces, y si esto va por casas, pues imagínate sí. las personas que han escuchado. Mm, Dios te está usando a través de este medio. Sigue gracias. adelante, no te canses, Ujú. porque el Señor te está usando y tiene grandes cosas para ti. Gracias, Pedro. De verdad que lo tomo, lo recibo de parte de Dios. Amén. Y la verdad que sí, que me siento súper a gusto haciendo bien. Mira, por cierto, a través de TikTok estamos haciendo también evito el culto de la iglesia Ocharcuaga. Hemos tenido de pastor que ya ha salido Lucas de Badajoz, ya lo sabes, que Sí, hemos disfrutado muchísimo con él. Ha estado 13 meses. Bueno, pues haciendo un directo, luego aquí en casa también haciendo otro directo, me escribió una vecina. Dice, ¿dónde tienes la iglesia? Porque yo quiero ir. Pues mira, tenemos en Julián Gallarre, número 57 bajo, Churdinega. Pues yo voy a ir. Creo que viene desde bastante, bastante lejos, ¿eh? De verdad, tengo que coger, no sé, tengo que coger un metro y un bus, ¿eh? O sea, que viene de lejos. Bueno, pues es nuestra hermana Tali, que no sé si estará, creo que estará por aquí, y se ha convertido, se ha reconciliado con el Señor, se ha convertido y está viniendo a la iglesia. gloria a Dios, una bendición. O sea, Claro que no. La Biblia dice eh, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no lo es. Yo le pregunté al Señor, ¿dónde está tu fruto? Me llamó ese hombre y me dijo, la Biblia que me das de 14 años atrás dio su fruto. claro, Entonces, es- lo que estás haciendo aquí, no sabes hasta dónde el Señor está alcanzando a personas. Él no te lo dice a ti, pero basta con que lo sepa Él. pues sí, exactamente. Eso es lo importante, de verdad que sí, que eso es lo importante. Pues nada, Pedro, decirte que no, por la amistad que nos une, que no va a ser la última vez que vas a estar. Yo sé que eres un hombre muy ocupado porque, como bien dices, está usando Dios en la palabra en diversos lugares, en muchos sitios, incluso fuera de España. Pero bueno, ya buscaremos un hueco para que vuelvas a estar aquí con nosotros y así Amén. pues, de nuevo, que compartas una porción de la palabra para todos. Pedro, te quiero, ya sabes que mi Yo amigo, también. te aprecio un montón, te valoro como siervo, como persona. Y nada, gracias y te deseo que la bendición de Dios esté en tu casa como lo está y que Dios te siga usando como te está usando en favor del pueblo de Dios. Un abrazo muy Amén. fuerte, Pedro. Igualmente, que Dios os bendiga a todos. Un abrazo para todos. Hay gente que está preguntando dónde pueden escuchar Sí. estudios míos. Ah, pues sí, pues En, dilo, dilo. en el YouTube Ujú, pones Pedro Losada, canal oficial, ujú. y ahí están todos los sermones, las predicaciones y los estudios que di desde la Ujú. Iglesia Casa de Dios Aranjuez. Creo que hay como 400 y pico mensajes entre Ah, pues estudios y mira. mensajes Ah, pues es bueno para que saberlo. puedas, para que puedas alimentarte de la palabra del Señor. Ah, muy bien, mira, porque esto se va, sabes que esto lo voy a subir en fragmentos de 10 minutos en TikTok, porque solamente te Mm, dejan 10 minutos, lo subo. sí, Pero luego también tengo yo mi canal de YouTube, que es Jesusín de Ochar, ¿vale? Está el logo este que veis aquí atrás, este que tengo aquí también el TikTok. Y también lo voy a subir íntegro, el programa entero, para que volváis a escuchar a Pedro Losada y también para que os quedéis con el mensaje de YouTube. Repítelo, Pedro, por favor. Tu canal de YouTube. Eh, Pedro Losada, canal oficial. De acuerdo. Pues ahí queda dicho. Así que ya sabéis, todos hermanos, suscribiros a su canal de YouTube y seguirle porque es un hermano de bendición, ¿vale? Pedro, un abrazo, un beso muy Lo fuerte. dicho, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias, hombre, por Bendiciones. estar. Hasta luego. Gracias. Qué bien.